El ser un héroe también significa cuando sacrificarse. En el horizonte se veían diversas columnas de humo, mientras que diversos helicópteros se dirigían hacia un gran bastión. La penumbra empezaba a apoderarse de la urbe en ruinas, haciendo que varios gritos y grandes rugidos se apoderen de esta. Apenas habían pasado unos pocos días desde que el fin comenzó y aún así ese bastión se veía desgastado, como si tuviera años en funcionamiento. La fortaleza no era similar a un castillo o una base militar, era un estadio, un lugar donde se conglomeraba una gran cantidad de personas. Todos ellos se veían ya desgastados, lo suficiente como para haber perdido ese brillo en sus ojos. El fastidio y sus dolores eran reflejados en la puerta a sus almas. Todos ellos habían sido acogidos por lo que quedaba de la milicia. Los últimos esfuerzos que quedaron por parte de los pocos sobrevivientes residían en este lugar llamado Samsara. Todo este lugar era sumamente reforzado, pero sus entradas fueron selladas por los mismos mediante explosiones detonadas ya hace unas horas. Dentro de este complejo había varios edificios construidos con una tecnología avanzada, cerraduras digitales e incluso la única debilidad de aquellos monstruos que salían en la oscuridad de la ciudad. Las luces violetas, emitidas por el sol, eran las únicas capaces de mantener a raya los horrores de la noche, pero el único error cometido a propósito o incluso por accidente costaría muy caro. Dentro del caos de la multitud resaltaba un joven de un pelo café que se desplazaba junto con sus amigos, permaneciendo alegres pese a la triste desolación. La razón, un joven y gran amigo suyo quien los hacía reír con sus elocuencias. El joven castaño por un momento había perdido esa seriedad que había obtenido después de ver a aquellos infectados acabar con más de un centenar de personas. Ellos sabían que nada volvería a ser igual, pero querían tener un poco de esperanza dentro de los muros. Ese sentimiento se vio opacada al castaño de ojos negros. Ver que una sección de la muralla no tenía esas luces violetas, no tenían completo su escudo que los protegería de aquellos infectados, pero las de adentro seguían ahí, existían, por lo que se tranquilizó. Sin embargo, el grupo de amigos se estremeció al sonido que una explosión y posterior huida de la energía eléctrica sucediera. Enzo, aquel castaño, sabía que no era normal, era parte de un sabotaje, uno de los escenarios que había visto en cuanto llegaron a este lugar después de vivir en carne propia el infierno provocado por aquellos resucitados. Él ya había tenido un contacto cercano con ellos y estuvo cerca de la muerte muchas veces. Al estar en menos de una semana en constante contacto con su suerte, comenzó a perder su fe. Había visto morir a muchas personas y de igual manera debió matar esas cosas e incluso otros humanos que amenazaron a su grupo. Enzo agarró la mano de su íntima amiga y señalando a sus amigos que lo siguieran, él había visto una posible salida del estadio. Sin embargo, debían aprovechar que las luces violetas que estaban afuera del estadio seguían funcionando. Entre la oscuridad comenzaron a correr, esquivando personas y oyendo a sus espaldas múltiples gritos de personas que fueron atrapadas por los monstruos, que ahora con un grito de varios militares, ahora sabíamos que se llamaban oscuros. Los oscuros empezaban a masacrar una cantidad inmensa de personas, mientras que el grupo de Enzo se escabullía entre la multitud llegando a un cuarto oscuro. Desde podían salir, pero necesitaban una contraseña, pero Enzo se adelantó y con lo que quedaba de su teléfono y una aplicación de un grupo de hackers hizo que ésta se abriera. Al salir vio que no había luces violetas y aquellos infectados tomaron rápidamente ventaja sobre las barricadas, haciendo que el grupo cerrara y atrancara nuevamente la puerta. Un pensamiento veloz recorrió a la amiga de Enzo llamada Quetzal, otorgando una frase que los llenó de esperanza. Los helicópteros. Podían subir a uno de ellos e irse de ahí, por lo que ese sería su nuevo objetivo. Los jóvenes tomaron las pocas herramientas que podían servir como armas dentro del almacén. Enzo tomó una cadena y un martillo que podrían servir como defensa y ataque. El martillo era uno de construcción sencillo, fácil de tomar, pero con un mango largo, con una cabeza ya desgastada y una cuña chata fue el menor problema. Al empezar a marchar veían hacia afuera del cuarto, decidiendo por unanimidad que si se quedaban tendrían menos posibilidades de salir de ese lugar. Entre el caos de infectados y civiles siendo masacrados corría un grupo de jóvenes con el objetivo de salir de este caos. Los disparos y explosiones rozaban a nuestro grupo de sobrevivientes, llegando una bala perdida a herir a el alegre del grupo, aquel joven de pelo dorado, quien era el risueño del grupo, haciendo que detengan momentáneamente su avance. Enzo ordenó al más fuerte y corpulento llamado Yare cargar al herido de nombre Matías, volviendo a emprender su camino.
Enzo abría el paso junto con Quetzal, quien también había adquirido cierta habilidad contra los infectados. Empezaban a dejar un gran grupo de infectados muertos a su paso. Un militar acomodó su paso junto a ellos. Todos se conocían, él era quien los había salvado de la ciudad. Entonces el militar de nombre León ayudaba a cargar a Matías. Nuestro grupo de 5 sobrevivientes alcanzó una de las edificaciones más altas llegando hasta el helicóptero. Sin embargo, en el último instante antes de aterrizar fue alcanzado por un lanzacohetes que fue disparado de una de las gradas. El helicóptero perdió el control estrellándose en un tumulto de civiles e infectados asesinando a todos ellos. León pidió extracción de la zona, le comunicaron que otro helicóptero llegaría en unos minutos, por lo que tendrían que resistir a la horda que se aproximaba. Enzo observaba de dónde había venido aquel misil y al ubicar a la persona era otro militar. Sin embargo, ya no prestó más atención debido a que fue alcanzado por un grupo de oscuros, siendo masacrado muy cruelmente haciendo que Enzo apartara la mirada. Un oscuro hizo que este perdiera el equilibrio llegando hasta el suelo, sin embargo, fue alcanzado por una mordida logrando que el virus entrase por esa cortada. La esperanza de un nuevo mañana lo abandonó, y todos al ver lo ocurrido de igual manera perdieron su esperanza. Sin embargo, lo lanzó hacia un costado logrando asesinarlo por caída. Enzo no cedió ante lo que había sucedido y continuó con ese entusiasmo, pero el militar le dijo que no podría acompañarlos, por lo que Enzo dijo que se llevaría la mayor cantidad de los desgraciados. Quetzal estaba al borde del llanto, pues Enzo ya no era solo un amigo, él había trascendido con ella en una relación amorosa, pero por culpa de un descuido de todos, ella había perdido a quien era uno de sus pilares más importante. El rescate había llegado, pero Enzo no subiría a este. Como último acto de respeto por parte de León hacia Enzo, le entregó su cuchillo de combate y su pistola semiautomática. Y con eso partiendo hacia lo último que quedaba del sol, Enzo asesinaría a muchos infectados antes que fuese consumido por la infección. Comenzaba a abrirse paso entre los infectados para buscar un lugar donde morir, con lo que Enzo en su desesperación fue arañado por uno de ellos en la cara, rasgándole la parte izquierda de su cachete. En su desesperación buscó un refugio, sin embargo, lo que encontró al cruzar la puerta que sería su refugio fue lo que acabó con su vida, una horda de infectados la cual se abalanzó en su contra, pero con sus últimas fuerzas logró aniquilar a todos, si no es que la mayoría, pero todo ya estaba hecho, el dolor de sus extremidades, el desangramiento causado por sus laceraciones en el torso. Bloqueó y cerró la puerta que estaba detrás de él, despidiéndose de este plano. Al menos había exterminado a más de un centenar de esos desgraciados. Perdiéndose entre una fría pero cálida oscuridad que lo envolvió mientras que veía sus armas tiradas a su alrededor. Pero después de esa oscuridad siguió un lugar, era muy gris, similar a una película antigua, pudo reconocer muchas cosas. Era el cuarto en el que había muerto, y ahí recargado en la puerta yacía su cuerpo tirado bloqueando la entrada. Una voz lo sacó de su estado de trance y al volverse de donde provenía, vio un sujeto, una persona translúcida de un adulto con una capucha y una armadura ligera, similar a las vistas en la Edad Media. El metal que lo recubría era similar a la plata y con una espada en su cintura le hizo una pregunta a el joven Enzo. ¿Quieres volver, cierto? Y con dudas el joven Enzo respondió con intriga. ¿A dónde? Con un poco de gracia el espectro contestó. Al plano de los vivos. Y con aún más intriga y siendo cauteloso Enzo preguntó. ¿A cambio de qué? El fantasma le respondió con más seriedad. A cambio de que ambos estemos atados al otro, vivamos en un solo cuerpo y nos destierren de la muerte. Enzo, después de lo que el fantasma le comentó, quedó pensante, a qué se refería con ser desterrado de la muerte, pero todas sus dudas desaparecieron al recordar a Quetzal, con lo que con palabras ya decididas comentó un sí. El cuerpo terrenal de Enzo, que estaba recargado en la puerta, ardió en llamas azules regenerando sus heridas, y teniendo un atisbo nuevamente de vida, así renaciendo entre las cenizas del nuevo mundo.